¿Qué tal? Buen día. Les agradecemos que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University. En esta ocasión hablaremos de los beneficios de Wi-Fi 6 vía Arista. Mi nombre es Oscar Guanes, gerente de la división Cloud Data Center. Nos acompaña hoy Alex Arriaga, Sales Engineer de Arista. Hablaremos sobre las soluciones de Wi-Fi de Arista y Campus. Excelente, gracias por la invitación, Oscar. Vamos a arrancarnos ya directo con el tema en cuestión. Para quienes no conozcan Arista, una breve introducción. Arista es una compañía 100% americana, basada en California, en el área de la Bahía. Arista es desde hace 5 años líder en el segmento de centro de datos y hace un par de años ya incursionó en el mercado del campus, adquiriendo una compañía americana también de cloud Wi-Fi llamada Mojo Networks. A partir de ahí es que Arista incursiona en el mercado de campus. Hoy en día Arista tiene un portafolio completo de campus. ¿Cuáles son los componentes principales de lo que es el estándar 802.11ax? 802.11ax o Wi-Fi 6 es exactamente lo mismo. Simplemente el Wi-Fi Alliance le puso el nombre de Wi-Fi 6 pues, para hacerlo más simple. Wi-Fi 6 o bien 802.11ax ocupa un nuevo método o una nueva técnica de multiplexación que es el OFDMA. OFDMA o bien Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Básicamente es lo que nos permite poder modular a una tasa de 1024 QAM y poder llegar a velocidades de cerca de los 10 gigabits por segundo teóricos, ¿ok? Cuando hablamos de Wi-Fi, el hablar de Wi-Fi es obligado voltear un poquito hacia atrás y saber dónde estamos parados. Wi-Fi lleva de evolución más de 20 años. Los primeros estándares de Wi-Fi nos entregaban velocidades muy bajas, nos entregaban poca cobertura, nos entregaban, no había seguridad. Empezaron los primeros estándares de autenticación y de encripción sobre WPA, después WPA2. Hoy en día, cuando hablamos de Wi-Fi 6, también hablamos de WPA3, que es un nuevo estándar de autenticación, básicamente de encripción, que nos permite ofrecer más seguridad. Hay un WPA3 para usuario y hay un WPA3 para Enterprise, el cual tiene una mayor cantidad de bits para encripción. ¿Por qué Wi-Fi 6 sale al mercado? Básicamente hay 4 drivers importantes que hacen necesario el sacar un nuevo estándar de Wi-Fi. El primero es, hay una gran demanda ya de video en 4K y en 8K y va a haber más contenido, vaya, ¿no? En todas las plataformas, tanto en 4K como en 8K, en plataformas como Netflix o como Amazon o como Amazon Prime, en fin, ¿no? Ese es el primer gran driver para sacar un nuevo estándar. El segundo es, hay muchas sesiones, es muy común hoy en día ver sesiones como esta que estamos teniendo hoy en día, como un webcast, donde hay básicamente webcast o tráfico de contenido, digamos, en alta definición, ¿no? Ese es el otro gran driver. El tercero es el Internet de las cosas. Básicamente, en Smart Cities y en todo tipo de ambientes estamos viendo que hay una gran cantidad de dispositivos ya a la red y la forma en cómo esos dispositivos se van a conectar a la red pues es vía inalámbrica. Muchos dispositivos hoy ya no tienen ni siquiera el puerto Ethernet, ¿no? Y el último driver es la alta densidad de usuarios. Vemos que ya hay Wi-Fi público en estaciones de metro, hay Wi-Fi público en camiones, hay Wi-Fi público en auditorios, en universidades, en estadios. Entonces, realmente los estándares de hoy en día, el 802.11ac, o bien conocido como el Wi-Fi 5, no tiene ni los medios para dar conectividad a esos grandes volúmenes de usuarios, ¿no? Cuando tienes un ambiente de alta densidad, sufres muchos problemas. El primer gran problema es obtener recursos en la antena de Wi-Fi para poder conectarte a Internet. Una vez que ya tienes los recursos, no tienes la velocidad necesaria para tener una buena experiencia de usuario. Entonces, todos esos drivers básicamente son los que hacen que el Wi-Fi Alliance libere un nuevo estándar, que en este caso es el Wi-Fi 6. Ahora bien, maneja otro tema importante que es el Multiple Input, Multiple Output, hasta en un ambiente de 8x8. ¿Qué significa esto? Que la antena o los radios de Wi-Fi 6 ya están listos para poder manejar de manera simultánea 8 sesiones de subida y 8 sesiones de bajada de manera simultánea para dar conectividad a los usuarios.
Wi-Fi 6 también incorpora algunos beneficios de lo que es el 5G, pero llevado obviamente a ambientes indoor y outdoor de manera inalámbrica controlados para poder dar más conectividad y más flexibilidad y maximizar los recursos de radio, como el caso del spatial reuse a través del coloring, ¿no? O sea, básicamente en un bit manejamos un identificador de 7 colores que te permite identificar tanto usuarios como interferencias y así saber exactamente por qué canal va a transmitir información el AP para llegar al usuario. Como ya lo comenté, maneja Wi-Fi 6 una técnica de modulación de 1024 QAM y Wi-Fi 6 también maneja canales tanto en la banda de 2.4 GHz como en la banda de 5 GHz. ¿Okay? El OFDMA igualmente se utiliza en Wi-Fi 6 y también se utiliza en 5G. ¿Qué nos entrega el OFDMA? Nos entrega una menor latencia, nos entrega una mejor calidad de servicio y nos entrega mayor confiabilidad. Muchos fabricantes dicen que el Wi-Fi 6 te puede entregar el doble de velocidad. Otros te dicen que te entrega entre 3 y 4 veces el throughput de Wi-Fi 5. La realidad es que te puede entregar más. El hablar de Wi-Fi 6, en primer lugar, necesitamos tener un dispositivo que maneje a nivel de chipset Wi-Fi 6. ¿Cuáles son los dispositivos que están a la venta hoy en día con Wi-Fi 6? Básicamente es el Samsung S10 y cualquier versión de iPhone 11. Para tener Wi-Fi 6 necesitas además tener un access point de Wi-Fi 6. Pero, ¿qué sucede en las arquitecturas de Wi-Fi? Las arquitecturas de Wi-Fi también han ido evolucionando. La mayoría de las que están desplegadas hoy en día están basadas en un controlador de wireless. El controlador de wireless que hoy en día tienen las organizaciones o los clientes no soportan antenas de Wi-Fi 6. Entonces, tienes también que cambiar el controlador para que tu controlador de Wi-Fi 6 soporte antenas o APs de Wi-Fi 6. Y por último, yo diría uno de los puntos más importantes también, como ya estamos hablando de que un usuario va a tener velocidades superiores al giga en un dispositivo, necesitamos también sustituir la capa de switching porque ahora el cuello de botella va a estar ahí. Necesitamos switches que tengan un sistema operativo confiable, un sistema operativo escalable y que además los switches sean multigigabit. Que el puerto tenga una velocidad configurable en 1, en 2.5 o en 5 gigabits por segundo con uplinks en 25, en 40 o en 100 gigas. Entonces, estamos viendo que el Wi-Fi 6 no es nada más el endpoint. Es el endpoint, es la antena de Wi-Fi, es el controlador de Wi-Fi, si es que tienes una arquitectura de Wi-Fi basada en controlador, y también es el switch de acceso que te va a permitir salir a Internet. ¿Okay? Entonces, el decir que el throughput se va o la velocidad de Wi-Fi va a subir entre 3, 4 veces o más, pues realmente va a depender de todos los factores que les estoy comentando aquí, ¿no? También tiene cualidades importantes Wi-Fi 6 en cuanto a optimización para llevar una gran cantidad de dispositivos conectados a Internet, ¿ok? O sea, ya estamos hablando de que en Wi-Fi 6 vas a tener una gran cantidad de dispositivos conectados a cada antena. ¿Qué sucede hoy en día? Por ejemplo, si tú revisas el datasheet de una AP, de cualquier AP, cuando revisas la cantidad máxima de usuarios o la cantidad concurrente de usuarios que se pueden conectar a un access point, siempre viene una gran cantidad. Viene una cantidad que es irreal. El Wi-Fi es, digamos, varía dependiendo del escenario en donde estés. Es muy diferente cómo se consume el Wi-Fi, por ejemplo, en una universidad o cómo se consume en un espacio público o cómo se consume en un estadio. Si yo hablo de que una P 4x4 me va a dar una densidad máxima de 100 usuarios en un ambiente universitario, yo no podría decir que el mismo AP me va a dar la misma cantidad de usuarios en un estadio. ¿Qué sucede en un estadio? En un estadio, pues, si es un partido de soccer, o es muy común que la gente esté tomando el video y en ese momento quieran subir el video a su red social. Entonces, si es el mismo patrón, el que van a tomar los 100 usuarios en un estadio, lo van a tomar en una universidad, pues obviamente vas a generar un cuello de botella mucho mayor en un ambiente de un estadio, ¿no? Porque es un ambiente de streaming, un consumo de ancho de banda, digamos, desmedido hasta cierto punto. Entonces, esos datos que vienen con letras muy pequeñitas en los datasheets muchas veces no son reales. Yo te diría que por ejemplo, una P2x2 llevado a la realidad
no te daría una cantidad de sesiones concurrentes mayor a 60 usuarios. Un 4x4 yo no le metería una cantidad mayor a 100 usuarios. Un 8x8, que ya son los arreglos de antenas más comunes ahora en Wi-Fi 6, yo no le metería más de 200 usuarios, ¿no? Entonces, siempre el datasheet nos arroja información basada en los chipsets o en la circuitería que tiene el AP, ¿no? En el caso de Arista, nuestros APs tienen chipsets de Qualcomm. Y al igual que todos los fabricantes, vienen datos en cuanto a sesiones concurrentes o sesiones máximas, pero habrá que revisar el tipo de contenido y el escenario, ¿no? Como te decía, es muy diferente un ambiente empresarial, donde tienes usuarios que utilizan el Wi-Fi para el correo electrónico, tal vez tengan alguna herramienta de colaboración interna, a un ambiente de universidad o un ambiente de streaming, ¿no? Como en un estadio o en una plaza pública o en un parque público, ¿no? Aquí básicamente vemos del lado izquierdo cómo el OFDM es la técnica de multiplexación que utilizamos. Es básicamente cómo le hacemos para dividir el recurso entre varios usuarios en Wi-Fi 5 y cómo lo hacemos en Wi-Fi 6. Si se fijan aquí con Wi-Fi 6, es como si tú dividieras la autopista en carriles más pequeños, de modo que el tráfico vaya muy compacto en Wi-Fi 6. Es decir, dividimos el recurso para poder darle un acceso mayor a más usuarios y a más aplicativos. Básicamente, el OFDMA, ¿qué es lo que nos entrega? Y es básicamente lo que dice el último bullet. El 802.11ax fue diseñado para llevar hasta 26, 52, 106 o 242 subcarriers o subportadoras. Es decir, tú puedes hacer que un canal se subdivida en muchos subcarriers. Esto básicamente para poder entregar el recurso a una gran cantidad de usuarios. Con Wi-Fi 6 básicamente lo que podemos hacer, entre otras cosas, es hacer merge de canales de 20 MHz, de 40 MHz, 80 MHz o de hasta 160 MHz. Esto es también un avance importante, ¿ok? Hay distintos tipos de subcarriers en Wi-Fi 6. Tenemos subcarriers que son únicamente para datos, tenemos otros que son para sincronía entre el transmisor y el receptor, no son propiamente para cargar datos, y hay otros subcarriers que básicamente no tienen uso al momento. Básicamente aquí se alcanza a ver, por ejemplo, en subcarriers de 80 MHz, cómo tú puedes meter una gran cantidad de tráfico. Esto contra el de 20 MHz o el de 40 MHz. Básicamente, esta técnica, por ejemplo, el BSS Coloring, es otro de los features de Wi-Fi 6 que incorpora también 5G. Esto es, supongamos que en esta gráfica tenemos una AP, que el AP está transmitiendo en el canal 36, en el canal 52, en el canal 100 y en el canal 149. Entonces, tienes un vecino que está transmitiendo también en los mismos canales. Si se fijan, ocupamos el 36, el 52, el 100 y el 149. Simplemente que este vecino tiene otro color, que es el color verde. El AP que está en la parte inferior, que es el color amarillo, también está transmitiendo en los mismos canales, pero tiene un color o un código de color en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la idea de manejar un color en específico para una API y para un usuario es para manejar de una manera más eficiente el manejo de interferencias. ¿Qué sucede en Wi-Fi 5? Realmente no hay un mecanismo real para manejo de interferencias. Por ejemplo, si yo estoy transmitiendo sobre el canal 36 y Oscar está transmitiendo sobre el mismo canal con el AP que está instalado en esta sala de juntas, básicamente él me está generando una interferencia y yo le estoy generando una interferencia, lo que se traduce en que él va a tener una mala experiencia de usuario o una menor velocidad y al mismo tiempo yo la voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que Oscar va a transmitir en un canal distinto o yo puedo seguir transmitiendo en el canal 36 y Oscar va a transmitir en el canal 100, por ejemplo. De esa manera no habría un overlapping de canales y no generaríamos interferencia. Lo que sucede aquí básicamente es que ya va a haber una gran cantidad de usuarios conectados en Wi-Fi 6, usuarios y dispositivos. Entonces, tiene que haber un código de colores de manera que manejemos de una mejor manera las interferencias. Entonces, tú tienes un color en específico en este AP,
en el AP que está contiguo a esta oficina hay otro usuario manejando el mismo canal, pero a un color distinto. Es el mismo espectro, el mismo canal. Simplemente como él tiene otro color, ya no te va a generar la interferencia. ¿Ok? Entonces, básicamente es como agregarle una variable distinta para evitar congestionamiento. Tiene otra muy importante cualidad del Wi-Fi 6 que es el Target Wake Time. Esto básicamente es una funcionalidad nueva que te permite ahorrar batería en los móviles. Es como tener un tiempo de guarda, que tú no estés transmitiendo información a la P sin que sea necesario, ¿no? Entonces, básicamente eso extiende el tiempo de tu batería, ya sea en tu laptop o en tu móvil, ¿no? Aquí viene una tabla importante que me interesa que todos lo revisemos. Básicamente, esta es el tipo de modulación que tiene Wi-Fi 6. Son 1024 QAMs, si lo ven aquí. ¿Qué quiere decir esta tabla? Por ejemplo, el Wi-Fi 5 tiene una técnica de modulación de 64 QAMs. Entonces, si tú estás utilizando Wi-Fi 5, que es el estándar actual desplegado en todo el mundo, básicamente, y tú estás utilizando un canal de 20 MHz con básicamente una guarda de 1600 nanosegundos, tú tendrías una velocidad máxima de 73 megabits por segundo, comparado contra 122 megabits por segundo que tú tendrías en un canal de 20 MHz, pero con Wi-Fi 6, ¿ok? Ahora, si tú tuvieras, por ejemplo, lo mismo en Wi-Fi 6, un canal de mayor amplitud, de 40 MHz, te va a entregar una velocidad máxima de 258.1 megabits por segundo. Esto comparado, básicamente, con los 154.9 que te puede entregar el mismo canal, pero en Wi-Fi 5. Entonces, estamos viendo que sí, es real. Tú puedes tener una mayor velocidad en Wi-Fi 6 comparado con Wi-Fi 5, pero ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, si estamos hablando de que tú tienes un canal muy ancho, que es el canal más ancho que puedes tener en Wi-Fi 6, que es el de 160 MHz, con un tiempo de guarda de 800 nanosegundos, tú puedes tener una velocidad máxima de básicamente de 10 gigas. Entonces, estamos hablando de que tienes una velocidad mínima de 1.2 gigas y una velocidad máxima de 10 gigas. Pero, ¿qué sucede básicamente en la red? Supongamos que tú tienes aquí ya tu Samsung S10 o tu iPhone 11 y que el AP que está instalado aquí en Maps es Wi-Fi 6. Ok, entonces teóricamente tú tendrías una velocidad mínima de 1.2 gigas ya a nivel de usuario o una velocidad máxima de 10 gigas. Pero ¿qué sucede si el switch al que está conectado el AP ya tiene un puerto de 10 megabits o de 100 megabits por segundo o de 1 giga? Ahora ahí va a estar mi cuello de botella, ¿no? Porque ese switch no me va a poder dar la velocidad que ya me está dando el Wi-Fi o que ya me está dando el chipset de mi teléfono. Entonces, ¿esto qué significa? Que el hablar de Wi-Fi 6 sí es mayor velocidad, pero también es una renovación tecnológica. No solamente de dispositivos endpoints, no solamente de antenas Wi-Fi, sino también de switches. Necesitamos ya considerar switches que sean multigigabit, es decir, nuevamente recalco, que el puerto de acceso sea configurable en 1, en 2.5 o en 5 gigas y que los uplinks sean básicamente en 25 o en 100 gigas. Realmente así llevan todos los clientes y va a ser necesario el momento en el que un cliente nos indique que ellos ya quieren Wi-Fi 6, bueno, está bien, te lo vamos a dar, pero tienes que entender que no es nada más a nivel de access point, también es a nivel de switching, ¿no? O sea, como lo indica Gartner, la red de acceso no es nada más la parte inalámbrica, es también la parte alámbrica o la parte de switching. Entonces, hago mucho énfasis en esto porque no todos los usuarios entienden que si no cambiamos el switch, pues ahora ahí va a estar el problema. ¿Okay? Cuando surgió el tema del Wi-Fi, las computadoras no tenían antena de Wi-Fi. Tenías que comprar una. Y lo mismo sucede hoy en día. Todas estas máquinas que hoy en día usamos no están, o sea, el chipset o la antena no tiene Wi-Fi 6. Si tú hoy en día quieres Wi-Fi 6, le tienes que comprar una antena a tu Mac o a tu laptop para poder hacer uso del Wi-Fi 6, ¿no? Entonces, o sea, es una renovación tecnológica tanto de dispositivos como de antenas, como de switches, ¿no? Ahora bien, este slide es básicamente el diferenciador principal entre el estándar actual, que es el 802.11ac,
y el nuevo estándar que ya fue liberado, que es el 802.11ax. Las bandas que ocupa 802.11ac o bien Wi-Fi 5 es básicamente canales de 5 GHz. Sabemos que en 5 GHz tenemos cerca de 25 canales utilizables y bueno, en banda de 2.4 con estándares más viejos tenemos comúnmente los canales 1, 2 y 11, ¿no? Perdón, 2, 6 y 11. Lo que nos entrega la frecuencia de 5 GHz es una mayor posibilidad o una mayor cantidad de canales para poder transmitir información. Ahora, ¿cuál es el ancho de banda del canal? Básicamente en el actual y en el nuevo es el mismo. Tenemos canales de 20, de 40, de 80 o de 80 más 80 o de 160 MHz. ¿Cuál es el espacio que hay entre los subcarriers? Básicamente observamos que en el nuevo estándar hay una menor distancia de sí, básicamente la distancia es más chica, solamente de 78.12 kHz. ¿Cuál es la duración de los símbolos en UFDM? Básicamente estamos hablando de que en Wi-Fi 6 son 12.8 microsegundos. Esto era lo que comentaba hace unos minutos. La modulación más alta en Wi-Fi 5 es de 256 QAM contra los 1024 QAM. Básicamente, este tema de la técnica de modulación es lo que nos permite llegar a una mayor cantidad de usuarios y nos permite llegar también a una mayor velocidad. Aquí también se alcanza a ver del lado izquierdo, en el estándar actual básicamente no podemos llegar a más de 7 gigas. Esto a nivel teórico, a nivel de aire, digamos, contra los casi 10 gigas que nos entrega ya el nuevo estándar, ¿no? Entonces, sí estamos hablando aquí entre unas 3 y 4 veces más velocidad con Wi-Fi 6. El OFDMA, que es la técnica de modulación que ocupa Wi-Fi 6, básicamente está disponible para Wi-Fi 6 tanto en subida como en bajada. En Wi-Fi 5 era nada más el OFDM. Y el Multiple User MIMO, básicamente sí lo teníamos solamente para el downlink, hasta 4 dispositivos en Wi-Fi 5, y en Wi-Fi 6 lo tenemos de subida y de bajada hasta para 8 dispositivos. Nuevamente, ¿qué significa esto? Que tú puedes tener de manera simultánea, digamos, 8 flujos de usuario de subida y otros 8 de bajada. Okay. En Wi-Fi 6, básicamente hasta con 8 dispositivos, ¿no? 8 y 8. O sea, tú podrías dar conectividad a 16 usuarios de manera concurrente sin ningún problema con un AP de Wi-Fi 6, cosa que no puedes hacer con un AP de Wi-Fi 5. ¿Ok? Ahora bien, hasta aquí básicamente hemos dado los pormenores de Wi-Fi 6. Es un estándar que ya está completamente liberado. Hay algunos fabricantes que liberaron APs de Wi-Fi 6, incluso antes de que el estándar fuera ratificado. Es decir, hay algunos APs en el mercado que dicen ser Wi-Fi 6, que en realidad no lo son al 100%, porque no cumplen el 100% del estándar, digamos. Entonces, ese es un tema importante el cual también deben de estar atentos, ¿ok? Ahora bien, vamos directamente a lo que es la arquitectura de Cloud Wi-Fi de Arista. La arquitectura de Arista en cuanto a Wi-Fi es una arquitectura 100% sin controlador. Nosotros no tenemos un controlador como si lo tiene un Cisco Aironet o como si lo tiene un Ruckus o como si lo tiene un Huawei o como si lo tiene un Fortinet. La arquitectura de Arista es básicamente el control del Wi-Fi está distribuido entre los APs. ¿Ok? Realmente la tecnología y los chipsets de los APs ya están disponibles y ya están listos para que todas las decisiones de Wi-Fi las tomen ellos, los APs. O sea, ellos es como si tú construyeras un protocolo de ruteo, un OSPF llevado a wireless. Básicamente cada AP conoce a su vecino o a sus vecinos. Sabe la cantidad de usuarios que tiene colgado el AP que se encuentra a mi izquierda, el que se encuentra a la derecha, el que se encuentra arriba, el que se encuentra abajo, el que se encuentra enfrente o atrás. Y si por alguna razón hay un usuario al que yo le puedo entregar un menor nivel de ruido o una mayor velocidad, simplemente él me va a transferir la sesión de ese usuario. Entonces, básicamente, esta arquitectura es 100% confiable. Repito, tenemos básicamente 3 planos. El primer plano, que es la gestión del Wi-Fi, es 100% centralizada. Por definición, nosotros estamos en Amazon Web Services, próximamente estaremos en Google Cloud. Entonces, toda la gestión del Wi-Fi nosotros la llevamos a cabo dentro de AWS. Es decir, para que tú puedas modificar parámetros de un SSID, parámetros de calidad de servicio, parámetros de un portal que
automotivo, etcétera, tú tienes una instancia en AWS que te va a permitir administrar todo tu contexto de APs. Tú puedes tener un contexto desde un solo AP, Oscar, hasta 1000 APs o 10,000 APs. No hay una limitante, como si lo habría en una arquitectura de controlador. Por ejemplo, si tú hoy en día vas con un cliente, supongamos un hotel, y ese hotel tiene un controlador de Wi-Fi y tiene, supongamos, 50 antenas de Wi-Fi. Y el cliente te dice, ¿sabes qué? Me interesa ya migrar mi red a un Wi-Fi 6. ¿Ok? Entonces, lo que tendrías que hacer en primer lugar pues, es cambiar las antenas, ¿no? Cambiar los access points. El cambio de access point, tienes forzosamente que cambiar el hardware porque es el chipset, el del AP, el que está o no listo para Wi-Fi 6. Los nuevos chipsets están listos para Wi-Fi 6. Los actuales, pues obviamente no. Entonces, forzosamente tienes que cambiar las antenas. Ahora, el controlador en esa arquitectura también lo tendrías que cambiar. Es decir, el controlador actual no te va a soportar antenas de Wi-Fi 6. Entonces tienes que invertir en cambiar un controlador nuevo. Y además tienes que invertir en las licencias asociadas a ese controlador, ¿no? Y después también tienes que cambiar el switch, porque como ya lo comentamos, hay un cuello de botella ahí, ¿no? Exactamente. O sea, con algunos fabricantes el switch está pegado con el controlador, con otros no. Entonces, estamos hablando de que tienes que renovar 3 capas, el AP, el controlador y el switch. ¿Qué sucede con Arista? Básicamente, como no tenemos controlador, es un ahorro muy grande ahí. Lo más caro del controlador usualmente son las licencias. Entonces, en el caso de Arista, nosotros no tenemos controlador, simplemente tienes que invertir en el AP y una vez que tienes tu AP de Wi-Fi 6, pues tienes que tener un switch multigigabit, ¿no? Cualquier switch multigigabit del mercado que tengas funciona para conectar tu AP de Wi-Fi 6 con Arista. No tiene que ser el mismo de Arista. Tenemos 4 modelos de switches Power over Ethernet que te entregan esa funcionalidad de multigigabit. El primer gran diferenciador de la arquitectura Wi-Fi de Arista es que no hay controlador. Además de hacerlo más, digamos, low cost, también hace que no tengas un solo punto de falla, ¿no? Siempre en una red Wi-Fi basada en controlador es un punto de falla, es un cuello de botella, porque también tienes que meterle capacidad al controlador para poder distribuir el tráfico. Entonces, en el caso de Arista, al no tener un controlador, hace muy simple la solución. Volviendo aquí al diagrama, tienes un primer plano, que es la gestión que está en Amazon Web Services o en Google Cloud. Básicamente, la nube es completamente multitenant. Si tú tienes un cliente A y tienes un cliente B y un cliente C, cada uno va a tener máquinas virtuales distintas para administrar sus instancias de Wi-Fi. No importa que el cliente A nada más tenga un solo AP y el cliente B tenga 5,000 APs y el cliente C otros 2,000. No importa, cada cliente tiene instancias o sí, máquinas virtuales distintas. ¿Ok? Ahora, el segundo plano es el plano de control. El plano de control, como ya lo comenté, está distribuido entre los APs. Hay algunas marcas de Wi-Fi que manejan clusters y que te dicen, bueno, tú tienes una burbuja o un cluster y ese cluster máximo puede ser de 25 antenas. Si tú le quieres meter una antena número 26, tú necesitas otro clúster. Aquí no existe eso. Básicamente tú puedes tener clústeres de hasta 10,000 APs. O sea, en donde los 10,000 APs se comportan de manera autónoma y los 10,000 APs intercambian mensajería entre ellos a nivel de TCP para compartir información de usuarios, velocidad de usuarios, experiencia de usuarios, compartir toda la información y poder hacer un balanceo de usuarios o de cargas entre los distintos APs. Bueno, si hay una limitante, son 10,000 APs. O sea, es un número muy, muy elevado, ¿no? Entonces, realmente, digamos, el Wi-Fi llevado ya a otro nivel, realmente de nada te sirve tener Wi-Fi 6 si sigues teniendo una arquitectura legacy basada en un controlador. Básicamente, en el tema de la evolución del Wi-Fi, así ha sido, Oscar. Por ejemplo, salió el estándar 802.11a que te entregaba una velocidad muy baja. Después salió el estándar 802.11b y con ese empezaron a salir los primeros controladores de Wi-Fi que decían, no sabes qué, es muy difícil administrar AP por AP. Yo ya necesito una capa de inteligencia y salieron los primeros controladores al mercado. Entonces, esa arquitectura de un Wi-Fi basado en controlador lleva 20 años.
Insisto, no es muy práctico el tener Wi-Fi 6 con una arquitectura que, pues, que ya no es práctica o que ya no es útil, ¿no? El tercer plano, básicamente en el diagrama, es el plano de datos y es flexible. Hoy en día, ¿qué sucede? Y era también algo de lo que estaba comentando hace unos minutos. Al mismo tiempo de que empezó a evolucionar el Wi-Fi, salieron estándares de autenticación y estándares de encripción. Pero ¿qué sucedió con los estándares? ¿Qué sucedió con WPA, con WPA2? Pues básicamente salieron hackers que empezaron a abrir el tubo y escuchar todo el tráfico que había a nivel de Wi-Fi y empezaron a salir parches y parches y parches de cada uno de los estándares. Entonces, hoy en día es bien común que, sobre todo instituciones financieras, ya te piden que el tráfico vaya tuneleado en un túnel de IPsec o de GRE o de VXLAN desde el AP hasta la salida de Internet. Los APs de Arista lo pueden hacer de manera nativa. Podemos tener un túnel de IPsec, de VXLAN o de GRE desde el mismo AP. O sea, el AP tiene la capacidad de iniciar el túnel y yo lo puedo terminar en cualquier router que soporte el protocolo. ¿Okay? Y al mismo tiempo, bueno, uno de los APs de Arista se puede configurar como Cloud Integration Point, de modo que integremos la solución de Arista con un CIEM, con un NMS, con un SNMP o con un servidor de autenticación. Esto sobre todo se utiliza pues, en ambientes corporativos, ¿no? Donde si tú le quieres, o sea, el famoso Bring Your Own Device, ¿no? Que si tú tienes tu dispositivo personal y quieres acceder o accesar a la información corporativa, pues el usuario tiene que autenticarse y tiene que demostrar que es un empleado de Maps para poder hacer uso de los recursos de la organización. Entonces, básicamente con esta arquitectura, la solución de Arista se adapta perfectamente a cualquier vertical. Los clientes más grandes de Arista a nivel mundial es un operador en India que se llama Reliance Jio. Es un proveedor de telefonía móvil, así como Telcel en México, en India se llama Jio. Con ellos tenemos desplegados al momento 600,000 APs. Eso te habla de lo madura y de lo escalable y de lo confiable que es la arquitectura de Arista. Y están instalados en paradas de camiones, están instalados en museos, en universidades, en auditorios, están instalados sobre todo en sitios públicos. Entonces, ese es el cliente más grande. Tenemos también Comcast en Estados Unidos que tiene desplegados 80,000 APs para un proyecto en particular que se llama Wi-Fi Pro, que es similar al producto Wi-Fi negocio de Telmex. Y básicamente ellos entregan el servicio con APs de Arista. ¿Okay? Entonces, estos dos casos te muestran simplemente lo confiable que es la solución. Tenemos también, ahora sí que por vertical, distintos clientes a nivel mundial, tanto en el ramo industrial, ramo automotriz, ramo financiero, en sector público, en sector financiero, en universidades. Tenemos bastantes casos de éxito que demuestran que esta arquitectura se adapta a cualquier vertical. ¿Okay? Esto es lo que les comentaba hace un momento. No hay plano de control y de hecho no es necesario. ¿Por qué? Pues porque los APs intercambian información a nivel de TCP. Aquí lo podemos ver. El AP número 1 tiene como vecinos al AP número 2, al AP número 8 y al AP número 7. Entonces, si algún usuario, por ejemplo, se está moviendo, supongamos que esto es un auditorio y tú tienes un usuario aquí muy cerca del AP número 1, pero el usuario se está moviendo al AP número 7, en automático ellos van a hacer el handoff de esa sesión para que ahora le dé conectividad el AP número 7. Ahora, ¿qué sucede? El AP número 7 tiene una malla más grande, ¿no? Conoce a más gente o a más APs, conoce al AP número 1, al AP número 2, al AP número 3, al 8, al 6, al 9, al 10 y al 11. Entonces, digamos, él está conectado con una mayor cantidad tanto de dispositivos como de usuarios que alcanza a ver ahí. Entonces, simplemente entre ellos comparten mensajería a nivel de TCP y es así que sucede la función de control. Hay otras soluciones también que no tienen un controlador físico, sino que lo tienen en la nube. Entonces, eso también es un problema, porque si el AP llega a perder conectividad con la nube, el AP deja de radiar, o sea, deja de funcionar. O bien, si tú en determinado momento, supón que tú compraste el AP a 36 meses y en 36 ya vas en el mes número 37 y ya pierdes el controlador en la nube. Entonces, básicamente,
el AP deja de funcionar, deja de radiar, deja de servir, entonces ya se convierte en un dispositivo tonto, ¿no? Porque ya no radia ningún SSI, ya no es útil. Vayamos rápidamente a los modelos de APs que ofrece Arista al momento. Tenemos el modelo O105, que es un 2x2 en MIMO, en Wave 2. Tiene un solo puerto Gigabit Ethernet. Este es el modelo ideal para ambientes exteriores, sobre todo para estadios, para espacios al aire libre o también para temas industriales. Tenemos el modelo C100, que es nuestro producto más económico. Tiene una regla de antenas en 2x2, cuenta con 2 puertos gigabit y es el ideal para ambientes de baja densidad, mediana densidad, retailers, educación básica y negocios pequeños y medianos. Tenemos el modelo C110, que es el mismo que el C100, es decir, es un 2x2 en MU-MIMO en segunda generación de Wave 2 con un tercer radio. Ese tercer radio lo ocupa Arista para dos propósitos y eso también es algo bien importante. El tercer radio, cada fabricante lo utiliza de manera distinta. Algunos lo utilizan para dar conectividad a usuarios. En el caso de Arista, nosotros lo ocupamos para hacer una función de WIPS permanente, es decir, una función de seguridad a nivel de wireless de manera permanente, o también ese tercer radio se puede comportar como un usuario anclado al Wi-Fi de manera que a partir de ahí estemos visualizando el performance del Wi-Fi. ¿Okay? Suponte que tú tienes una instalación con 300 APs en un hotel en Los Cabos. Entonces tú puedes poner ese tercer radio a que se comporte como un usuario anclado al AP, ya sea en un canal de 2.4 o en un canal de 5 GHz, y tú puedes simular, por ejemplo, una llamada de video o una llamada de voz sobre IP. Y tú puedes básicamente ver cuál es la experiencia de usuario en determinada hora sobre ese tercer radio sin impactar cualquiera de los otros dos radios, porque tú comúnmente tienes un radio en 2.4 y otro en 5. Entonces, tú puedes hacer una prueba de performance en tiempo real sin pegarle a los usuarios que están utilizando el Wi-Fi de Arista. Entonces, es una innovación muy importante para mí. Yo he visto cómo los clientes lo utilizan, clientes de todo tipo, tanto en universidades como en sector público, y es muy útil ese tercer radio. Tenemos el modelo W118, que también tiene un tercer radio. Este es el ideal para ambientes de hotelería. Como lo vemos aquí, tiene 5 puertos Ethernet. Tiene un puerto de subida, tiene 3 puertos Ethernet. Básicamente esos puertos se utilizan para conectar un teléfono o una cámara o la misma televisión. Y tiene un puerto pass-through, básicamente pues, para poder conectar o colgar más APs de ahí si fuera necesario. Tenemos el modelo C130, también este es uno de los más vendidos de la marca. Tiene un tercer radio y ya viene en una regla de antenas 4x4, tiene 2 puertos en giga y es el ideal para ambientes de alta densidad. Y tenemos también nuestro modelo de Wi-Fi 6, que es el modelo 050, que viene en una regla de antenas de 8x8. Tiene básicamente 2 puertos que ya son multigigabit, aquí lo alcanzamos a ver. O sea, el puerto es configurable en 1 o en 2.5 gigas. Y básicamente tiene VLE integrado también y es el ideal para ambientes de muy alta densidad de usuarios. Les quiero hacer un comparativo aquí muy puntual de la solución de Arista contra nuestro competidor más cercano, que básicamente es Cisco. Del lado izquierdo podemos ver la arquitectura que ya describimos hace un momento, los 3 planos, el plano de gestión, que es basado en nube, el plano de control, que es el control del Wi-Fi vive dentro de los APs de manera distribuida, el plano de datos contra una arquitectura basada en controlador. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, el plano de control está distribuido entre los APs y el plano de datos es flexible, ¿no? Entonces, básicamente esto permite tener traffic shaping o un control de tráfico, básicamente en el edge, permite mayores velocidades a Internet porque como no hay básicamente razón a qué ir a la nube, porque no hay un controlador en la nube, permite básicamente mayor velocidad, te entrega una mayor disponibilidad porque no tienes un solo punto de falla, es decir, si una AP se te cae, pues simplemente el control va a seguir en los demás APs. O si por alguna razón llegaras a perder conexión con la nube, como los APs ya tienen la información necesaria para poder radiar SSIDs y conocen a sus vecinos, básicamente no necesitan el ir a la nube, ¿no? O sea, simplemente si pierden conexión con la nube, perderán la gestión por algún momento, pero los SSIDs que están radiando
van a continuar operando sin ningún problema, dando conectividad a los usuarios. Entonces, básicamente, la marca Arista al momento tiene un solo modelo de AP, que es el modelo C250. En marzo, es decir, en un par de meses, estamos lanzando 3 modelos más de Wi-Fi 6 en arreglos de antenas de 2x2, de 4x4 y en un 2x2 outdoor. Con esto, básicamente, vamos a tener un portafolio cercano de los 15 APs, más o menos, y con estos 15 APs damos conectividad de Wi-Fi y de WIPS en cualquier escenario. Básicamente, ¿qué es lo que ofrece Cisco para dar Wi-Fi 6? Cisco ofrece hoy en día 3 modelos, que es el 9115, el 9117 y el 9120. El modelo 9117 es un arreglo de antenas 8x8, pero no tiene el tercer radio. En el caso de nosotros, de Arista, sí lo tenemos. Cisco ofrece también el modelo 9120, pero lo mismo, sí tiene un tercer radio, pero ese tercer radio trabaja con una antena de 4x4. Es decir, aunque sí tiene un tercer radio, su modelo 9120, tú no puedes emular o no puedes realizar esa prueba de performance que yo les comentaba hace un rato, ¿no? La gran ventaja de Arista es que ese tercer radio nosotros lo ocupamos para temas de performance y de WIPS. Ahora, ¿qué sucede también con la solución de Cisco en un ambiente de Wi-Fi 6? Cisco te dice, bueno, yo tengo distintos controladores dependiendo de la cantidad de APs, ¿no? Aquí lo vemos del lado derecho. Por ejemplo, si tú tienes una organización muy grande que tiene entre 3,000 y 6,000 APs, Cisco te dice, bueno, tienes que comprar el controlador Catalyst 9800, ya sea que lo tengas en una nube privada montado sobre KVM, lo puedes tener. Nosotros también podemos tener el controlador de Wi-Fi, básicamente on-premise, si ese fuera el requerimiento de sus clientes. Lo tenemos así implementado con varios clientes en México. Es decir, si el cliente por alguna razón dice, yo por regulación, mi información, aunque sea la de gestión, no puede ir a una nube pública como Google o como Amazon. Bueno, montamos sobre KVM o sobre VMware, podemos montar nuestras máquinas virtuales y tener la gestión on-premise, ya sea en el data center del cliente o en uno en Kio o donde lo tengan. Entonces, pero ¿qué sucede en el caso de Cisco? Cisco, si tienes que comprar ya sea el controlador o las máquinas virtuales. En el caso de Arista, y hago también el comentario, las máquinas virtuales no tienen costo. Es decir, la solución tiene el mismo precio estando en Amazon que estando on-premise. O sea, simplemente como se comercializa el Wi-Fi de Arista es el costo del AP asociado a una licencia única, es una sola licencia que no es escalonada o no es dependiendo de funcionalidades que tú quieras utilizar, simplemente la licencia única tiene todo. Tiene la gestión, tiene control de contenido, tiene portales cautivos, tiene mapas de calor, tiene todo incluido y tú escoges a cuántos meses quieres la licencia, si a 12 meses, a 24, a 36, a 48 o a 60 meses, incluso no más. ¿Okay? Tenemos un bundle en donde es lo más conveniente, vaya, porque así damos nosotros un descuento al hardware y al software. Después, ¿qué sucede aquí nuevamente con la solución de Cisco? Entonces, ellos te venden el controlador Catalyst 9800. Pero ¿qué sucede? Dices, no, ¿sabes qué? Mi red es más chica. Tengo entre 200 y 3,000 APs. Ah, bueno, entonces te venden otro modelo de controlador, que es el 9800, la serie 40. ¿O qué sucede si tienes un branch, una red muy chica de menos de 200 APs? Pues tienen varias opciones. Tienen el controlador 3504 o nuevamente, ¿no? Alguno de la serie 9800. Entonces, ahora, ¿qué sucede también a nivel de gestión? Cisco te dice, bueno, si tú quieres analíticos sobre tu red Wi-Fi, quieres aseguramiento de servicios, quieres operaciones simplificadas, te venden lo que le llaman ellos el Cisco DNA Center. Y además, si más allá de eso, quieres ya funciones más especializadas como llevar el tracking de ciertos assets, como analíticos de comportamiento, de ubicación o como ya lo que es básicamente integrar esto con un gestor de campañas, que se utiliza mucho en ambientes de retail, en centros comerciales, en casinos, en hotelería, etcétera. Te venden también lo que le llaman ellos el Cisco DNA Spaces.
Entonces, lo que vemos es todavía una arquitectura basada en controlador, la que ofrece Cisco, con distintos modelos de controlador dependiendo del tamaño de tu red y con distintos aplicativos. Entonces, básicamente, Arista no ofrece controlador, repito. La solución de Arista es 100% basada en nube. La gestión puede estar en una nube pública o puede estar on-premise. No hay controlador, no hay un costo asociado a un controlador ni a una licencia dentro de un controlador. Simplemente compras el AP y también nosotros tenemos analíticos embebidos en la licencia única. Entonces, simplemente tú sabes si los utilizas o no los utilizas, ¿no? O sea, es opcional, dependiendo de las necesidades de tu cliente, ¿ok? Estos son los clientes de Arista, básicamente en la parte de campus a nivel mundial. Aquí está el cliente que les comentaba hace unos minutos, que es Reliance Jio. Jio tiene con nosotros un contrato para desplegar 1 millón de APs, van desplegados 600,000. Comcast tiene con nosotros 80,000 APs. Google Station, Express Wi-Fi de Facebook, también ellos tienen APs con marca Arista desplegados en algunos países. Tenemos empresas de energía. En el sector de educación, por ejemplo, tenemos esta universidad que es Alfonso X el Sabio, está ubicada en España. Que se llama ES6, básicamente con ellos tenemos también desplegados una gran cantidad de APs. Esta es una universidad o una agrupación de distintas universidades en Europa que juntos tienen una matrícula de más de 180,000 estudiantes. Tienen Wi-Fi con Arista. Del segmento empresarial, hay teatros, hay Costco, hay restaurantes. Del segmento de Large Enterprise, pues vemos cableras y también del gobierno federal de los Estados Unidos. Ellos utilizan nuestra solución tanto como para WIPS como para Wi-Fi. Está básicamente el Senado de los Estados Unidos, está la Casa Blanca, está el Pentágono. Entonces, eso te habla de lo confiable que es el producto Arista también en la parte de Wi-Fi. Estos son los clientes básicamente de Arista en México. Tenemos bancos, tenemos retailers, tenemos Coca-Cola, tenemos Total Play, tenemos Kio. Básicamente, ¿cuáles son las tendencias en el campus hoy en día? Bueno, número uno, hay que reducir el OPEX. La mayoría de las organizaciones van sobre eso. Número dos, hay que tener una administración de riesgos apropiada. Y número tres, hay que incursionar ya en lo que es el IoT, ¿no? Entonces, Wi-Fi 6 definitivamente está ahí. Aquí viene un tema importante, por ejemplo, hay una necesidad de segmentar las redes y de evitar la propagación de malware, ¿no? Básicamente la parte de seguridad es muy importante, no solamente con Wi-Fi 6, sino también está muy de moda el tema de los Network Access Controls o bien NACs. En el caso de la solución de Arista, vamos a ver cómo nos integramos nosotros al NAC que el cliente ya tenga o el NAC que el cliente quiera comprar, ¿no? Hay distintas opciones en ese segmento y vamos a ver básicamente cómo Arista o el Wi-Fi de Arista se integra a esas soluciones de NAC. Del lado izquierdo, básicamente, vemos lo que es una red hoy en día, ¿no? Tienes distintos sistemas operativos, tienes muchas capas. Tienes una capa de acceso, una capa de agregación, una capa de distribución, una capa de core, tienes, etcétera. Lo que Arista ofrece es básicamente, del lado derecho, una arquitectura simplificada. Con una arquitectura de spine and leaf podemos simplificar todas las capas del lado derecho con solamente 2 capas y con un solo sistema operativo. Es decir, el mismo sistema operativo que utilizan los switches de Arista en el data center lo estamos trayendo al campus. Entonces, es un sistema operativo sumamente escalable, sumamente confiable, que te entrega altos números de reliability en el tema del campus. ¿Okay? Aquí básicamente lo mismo, ¿no? Observamos cómo en distintos sistemas operativos de Cisco, y este es un dato de mercado, observamos cómo en los distintos sistemas operativos de Cisco se han encontrado una gran cantidad de vulnerabilidades, muchas de ellas críticas. Arista tiene un solo sistema operativo, que es el que está en color azul. Básicamente, de 2004 a 2019, solamente se han encontrado 3 vulnerabilidades en el sistema operativo de Arista contra las bastantes que vemos con nuestro competidor, ¿no? Entonces, aquí básicamente el mensaje es: la calidad del sistema operativo de Arista es por mucho mayor. Simplemente estos números lo muestran aquí. De las 3 vulnerabilidades de seguridad que se encontraron en Arista, únicamente una fue crítica, una fue mayor y la otra fue moderada.
y podemos ver en los otros sistemas operativos en NXOS o en iOS o en iOS XE o en iOS XR la gran cantidad de vulnerabilidades. Nosotros no producimos el software con la misma calidad que lo hacen nuestros competidores, ¿no? Día a día tenemos nosotros más de 55,000 pruebas en laboratorio en California probando nuestro software. Cada que Arista libera una versión de software para toda la parte de switching y de campus, básicamente es una versión de software que está sumamente probada. Lo más importante en Arista, uno de los pilares es la calidad y básicamente aquí se traduce con estos números, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones, Oscar, porque cuando hablas de TCO, cuando hablas de que la red se cayó y de que hay un impacto en tu producción o en tu servicio, si eres un proveedor de servicio o si para lo que sea que tú ocupes la red, ya sea para temas internos o para dar servicio a algún cliente, cualquier outage te pega, ¿no? Te tira de la red y eso tiene un impacto monetario muy grande. Entonces, simplemente el ver que un sistema operativo tiene solamente 3 vulnerabilidades encontradas en 5 años contra un sistema operativo que tiene 255 o 217 o 201, o a veces los clientes tienen distintos sistemas operativos en la red, ¿no? Puede ser que en el data center tengas plataformas Nexus y puede ser que en el transporte tengas plataformas XR Sí, claro. o en la parte de switching plataformas iOS nada más. Entonces, es bien importante aquí el tema de calidad, ¿ok? Sí, el tema de que Arista al final es una solución de Software Defined Network Exactamente. administrada desde una consola. Exactamente. Los clientes más grandes de Arista a nivel mundial son lo que le llamamos los Cloud Titans, ¿no? Que es un Amazon, un Facebook, un Google, todos ellos. Entonces, el nivel de calidad que nosotros manejamos en la nube es el que estamos trayendo a nuestros clientes al campus y al data center empresarial, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Como los competidores siguen hoy proponiendo del lado izquierdo arquitecturas de hace más de 20 años, que es el stacking. O sea, el ofrecer stacking o el apilamiento de switches es algo que ya no es práctico. O sea, cuando tú administras una pila de stacks, tú tienes un maestro y tienes muchos esclavos. Cuando tú tienes un outage en una pila de switches, es bien, o sea, los tiempos para que los protocolos del stack reconverjan y nuevamente levanten los switches son tiempos muy largos. Básicamente lo que Arista dice es, no, yo no voy contra una arquitectura de apilar switches, yo soy 100% basado en estándares y lo que yo propongo es un EMLAG en capa 2 o un ICMP en capa 3. Básicamente, habilitando estos dos protocolos ya ni siquiera habría necesidad de implementar STP. Es lo que dice, ¿no? El tema de administración. Es 100% basado en estándares y la arquitectura que nosotros proveemos en data centers muy grandes la estamos trayendo al campus. Entonces, eso se traduce en confiabilidad y en números de mucho reliability, ¿no? Aquí esto es básicamente lo que tenemos con Cloud Vision. Cloud Vision es el gestor y el SDN controller de Arista. Desde una misma instancia tú puedes tener tanto la parte de data center como de campus y la parte inalámbrica. Ahorita hablamos de la oferta que tenemos en Wi-Fi, ¿no? Tenemos modelos outdoor, tenemos modelos de 2x2, de 4x4, tenemos el modelo C250 que es Wi-Fi 6. En acceso básicamente tenemos nuestros AP720XP que vienen en velocidades multigigabit, como lo comenté, en 1 y en 5 gigabits por segundo. Va a salir la serie 722XP que incorpora también Max Security a nuestros switches. Y tenemos ya también en roadmap y para mitad de este año el modelo 750X Series, que es un chasis lleno de tarjetas para dar Power over Ethernet en campus muy grandes. ¿Dónde vamos a sugerir esta plataforma? Pues básicamente en proyectos de gobierno que tengan una muy alta densidad de puertos PoE o en universidades o en empresas del sector enterprise que tengan este requerimiento, ¿no? Puede ser un banco muy grande o puede ser, repito, aeropuertos. Plaza comercial, universidad pública. Y en la parte superior vemos los switches que tenemos ya listos a la venta para agregación y core de campus. Tenemos el modelo 7050X3 que está a la venta ya desde hace algún tiempo, que ofrece densidades de 10 y de 25 gigas. Tenemos el X3, que es la evolución también en puertos de 100 gigas, y tenemos chasis completos de puertos de 10 y de 100 gigas.
que es el modelo 7300X3, ¿no? Entonces, el producto está listo, el portafolio está prácticamente listo. Si yo te diría que a la mitad de este año ya tenemos esta oferta completa lista para ir al campus de lleno, ¿no? O sea, aquí básicamente Arista nuevamente tiene un sistema operativo que es el Extensible Operating System o bien EOS, que es sumamente confiable. La confiabilidad que está en la nube la estamos trayendo al data center. Tenemos Wi-Fi, tenemos acceso y tenemos agregación para hacer una muy buena oferta, una oferta muy atractiva en cualquier proyecto de campus que nuestros clientes, ya sea nuestros partners o nuestros clientes finales, puedan tener. ¿Okay? La administración de riesgos, que también es importante. ¿Por qué? Porque Arista ofrece integración con distintas marcas. Básicamente, aquí lo vemos. Arista ofrece integración con Cisco ICE, con Forescout iSight, con Aruba ClearPass o con Pool Secure de Cisco. ¿Qué es lo que hoy en día hace un NAC? Básicamente, el NAC nace por el tema de dar seguridad en ambientes 100% enterprise. Es decir, tú eres Oscar Guanes. Para que yo te dé recursos de Maps en tu dispositivo, me tienes que comprobar que eres Oscar Guanes. Te tienes que autenticar. Entonces, te vas a autenticar en el NAC. El NAC va a tener básicamente un perfil tuyo y va a decir, ok, Oscar Guanes es empleado de Maps y tiene comúnmente 3 dispositivos. Tiene su máquina Dell, tiene su iPhone y tiene un Android, suponiendo, ¿no? ¿Ok? Básicamente, en Cisco ICE o en cualquiera de estos NACs, tú configuras políticas para que tú puedas tener acceso solamente a los recursos de Maps, a lo mejor solamente a ciertos recursos. Tal vez haya información que es sensible a la que tú no deberías de tener acceso, suponiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un NAC. Ahora, tú puedes configurar una política en Cisco ICE que en automático se propague al tema del Wi-Fi de Arista. Eso es lo que ofrece esta integración, que tú desde un punto centralizado, tú gestionas políticas de seguridad que van a tener impacto tanto en APs como en usuarios. Okay. Entonces, esto es lo que ofrece Arista. Arista no tiene un AAA o un NAC propietario, sino que nos integramos a cualquiera de ellos. Si tú le preguntas a cualquier otro fabricante de Wi-Fi si es posible integrarse a estos Network Access Controls, la respuesta más común es que no, que ellos no lo soportan o no lo recomiendan y en lugar de eso te proponen ellos otra plataforma. En el caso de nosotros sí, y tenemos documentación, tenemos integraciones hechas en Estados Unidos, en Europa. Estamos probando algunas cosas aquí en México ya con Cisco ICE, donde nos integramos a muy, muy alto nivel, yo te digo. Okay. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque también es un diferenciador. Ahora bien, específicamente con Forescout para nosotros es más interesante porque Forescout no tiene una solución de Wi-Fi. Entonces, ahí vamos completamente de la mano y podemos hacer cosas bastante interesantes. Resumiendo, a grandes rasgos, iniciamos con el tema del Wi-Fi 6. Explicamos los beneficios de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 es un estándar ya liberado, ratificado, que básicamente te entrega entre 3 y 4 veces más velocidad que el Wi-Fi actual. Wi-Fi 6 está pensado para ambientes de muy alta densidad de usuarios, ambientes que requieren una muy alta velocidad, que requieren muy poca latencia, ambientes donde requieras transmitir o consumir video en 4K y en 8K. De manera mandatoria ya tenemos que ir a un tema de Wi-Fi 6. Al hablar de Wi-Fi 6 tenemos que hablar de endpoints de Wi-Fi 6, antenas de Wi-Fi 6 y también una capa de switching que sea multigigabit, para que no se convierta eso ahora en el cuello de botella de la red. ¿Okay? Y hablamos también del tema de seguridad. En el caso de Arista, en el próximo release que sale a principios de marzo, vamos a tener ya el WPA3 en nuestros access points de Wi-Fi 6. Entonces, ya que el WPA3 fue liberado, estamos incorporando todo ese nuevo estándar de seguridad a nuestra solución para que los clientes pues estén 100% seguros de que tienen Wi-Fi 6 y de que el estándar más nuevo de seguridad lo están utilizando, que es WPA3. ¿Okay? Dice, de los modelos de alta densidad, ¿cuál es la capacidad de clientes concurrentes en los dispositivos? Tenemos un modelo, Oscar, que es el modelo O90. Ya no está en la página. Sí está en la lista de precios, ya no está en la página. Digamos, sigue a la venta, pero ya no lo recomendamos vender porque ya está el sucesor, que es el modelo O105.
El modelo O105 es el modelo actual de Outdoor, que es un Wave 2. A este producto nosotros lo hemos visto con cerca de 120 sesiones concurrentes en ambientes de usuarios masivos y se comporta bastante bien. O sea, respondiendo a la pregunta, yo no le metería más de 120 sesiones concurrentes a una antena O105. ¿Ok? Cosa importante también, ahí quiero recalcar, todos nuestros APs ya están disponibles para ser modelados en Ekahau. Ekahau es la herramienta de planning a nivel de Wi-Fi más reconocida del mercado. También están los modelos de Arista en otras herramientas similares, pero en Ekahau ya están todos nuestros modelos. Entonces, para cualquier cliente o cualquier partner que esté interesado en hacer un levantamiento o en hacer un site survey de Wi-Fi de manera predictiva o de manera, digamos, en vivo, para ver los mapas de calor y cómo se comporta el producto, con toda la confianza en la última versión de Ekahau, todos nuestros modelos ya están disponibles. Hay mucha oportunidad. ¿Por qué? Pues porque Wi-Fi 6, como ya lo dije, es una renovación tecnológica. Todos los clientes van hacia allá. Hoy en día ya, yo te diría que más de un 50% del testing que estamos haciendo a nivel de Wi-Fi es con Wi-Fi 6. Entonces, es una renovación tecnológica muy fuerte que van a tener que hacer todas las redes. O sea, hablando de hotelería. Hoy, por ejemplo, en México, ¿qué tanto de la infraestructura existente, qué tanto está en Wi-Fi 6 para identificar cuál es el potencial de negocio Y yo para te México? diría, apenas estamos cotizando los primeros proyectos de Wi-Fi 6. Apenas los estamos cotizando. O sea, instalado todavía no lo hay. Okay. No lo hay. Y no es un tema nada más de México, es un tema de que el estándar acaba de salir, digamos, acaba de liberarse. Entonces, eso acaba de suceder hace meses, hace unos 3, 4 meses. Okay. Entonces, es muy nuevo, simplemente es la ola muy, muy grande que ahí viene y nos tenemos que subir. O sea, es bien simple, es como cuando tú vas a comprar un auto, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué tipo de auto quieres? ¿Quieres un auto todavía de gasolina o quieres un auto híbrido o quieres un auto eléctrico? Si quieres un auto que te dure 10 años, pues le vas a tener que invertir un poquito más, pero estás obteniendo el mejor producto al momento y es el que mejor performance te va a dar. Mejor desempeño, mejores números, ¿no? Mejor TCO. Es exactamente lo mismo. Cualquier cliente que hoy en día quiera hacer una muy buena inversión de Wi-Fi, tiene que ir a Wi-Fi 6. Y lo puedo hacer perfectamente con ustedes, lo puedo hacer con Arista. El producto ya lo tenemos listo, ya lo tenemos vendido en México. El Wi-Fi 6, ya hay un cliente, una universidad en Occidente que ya lo tiene. Y se decidió por el tema de Arista y no por los vendors tradicionales de Wi-Fi, no por un Aruba o no por un Meraki. Lo hizo con nosotros. El producto, hago mucho énfasis en esto porque la marca no es muy conocida, pero el producto es muy confiable, Así es. muy estable. Entonces, no tengan ninguna duda en que los vamos a apoyar en los proyectos o en las dudas que ustedes puedan tener. Y bueno, pues quedamos a la orden. Bueno, pues les damos las gracias por haber participado en este webinar. ¿Sale? Muchas gracias, Oscar. Excelente día.